Saludos amigos, sean bienvenidos a un nuevo video de su canal Dino Gallo, esta vez perteneciente al Ankylosaurus de la marca Penso. Y como sabemos, Ankylosaurus fue un integrante del grupo de los tirióforos, dándole nombre a su misma familia, Ankylosauridae, y sus fósiles se han encontrado en formaciones geológicas de Norteamérica, específicamente en Hell Creek, que datan del periodo Cretácico tardío. Comencemos hablando un poco del cráneo del animal. El cráneo era corto y robusto y tenía una forma triangular. El cráneo tenía un pico ancho en el premaxilar, que también se juntaba con otro pico que estaba formado por el hueso predentario, que aunque no se conoce, si tomamos como ejemplo otros organismos relacionados a Ankylosaurus, sabemos que tenían este hueso. Las órbitas de los ojos eran casi redondas y no miraban directamente hacia los lados, porque el cráneo se estrechaba hacia enfrente. Las crestas sobre las órbitas se fusionaron con los cuernos escamosos superiores que apuntaban hacia atrás y hacia los lados, desde la parte posterior del cráneo. Debajo de estos cuernos estaban presentes los cuernos yugales, que apuntaban hacia atrás. Si observamos a la figura, nos damos cuenta que precisamente está presente este pico, el pico formado por el premaxilar y el predentario. Los ojos, aunque no es posible distinguir el cráneo, pues sí da la apariencia de que son órbitas casi circulares, y estos dichosos cuernos son estos. Este sería el cuerno del escamoso y el de abajo sería el cuerno del hueso yugal. Si observamos de frente a la figura, nos podemos dar cuenta que precisamente los ojos no están apuntando directamente hacia los lados. Se ve que apuntan un poco hacia enfrente, precisamente por esta característica, porque el cráneo de Ankylosaurus se hace un poco más ensanchado hacia enfrente, lo que permite que el animal viera ligeramente hacia enfrente, no una vista binocular como un terópodo, pero sí pudiera ver un poco hacia enfrente. Obviamente tendría un punto ciego por las mismas características del cráneo, pero es interesante resaltar esto en el modelo de Penso. La ornamentación craneal en forma de escamas en la superficie del cráneo reciben el nombre de caputegulae o caputegulum. Estos patrones en el cráneo fueron variables entre las distintas especies de anquilosáuridos y a su vez entre los especímenes de Ankylosaurus variaban de acuerdo con la edad o con otras características que probablemente tenía el animal. Estas caputégulas reciben el nombre de acuerdo a su posición en el cráneo. Si vemos aquí en el modelo, precisamente están estas caputégulas que les menciono, son estas escamas que están en el borde dorsal del cráneo y son características de cada especie de anquilosáurido. Y obviamente Ankylosaurus tenían un patrón bastante característico que, si comparamos con imágenes de descripciones de estas estructuras, concuerdan precisamente con las plasmadas por Penso en su modelo. Las fosas nasales eran elípticas y estaban dirigidas hacia abajo y hacia afuera. Además, estas fosas no eran visibles desde el frente del animal, debido a que los senos nasales se expandieron a los lados del premaxilar. Si podemos ver en la figura, sí es posible distinguir en vista lateral. Las fosas nasales serían estos ligeros hoyitos que se ven en el esculpido, pero la pintura no nos permite verlos muy a detalle. Son estos pequeños hoyitos. Pero si lo vemos en vista frontal no se distinguen, precisamente porque los senos nasales no lo permiten, y aparte estos osteodermos, estas caputégulas que también se les conoce, tapan la vista frontal de estas narinas. En otros anquilosáuridos sí es posible distinguirlas en vista frontal, pero en Ankylosaurus es algo que lo caracteriza, no se distinguen en esta vista. Una característica destacada de Ankylosaurus y que le da el nombre precisamente a este grupo de dinosaurios fue la armadura que tenían en el cuerpo. Consta de múltiples osteodermos incrustados en la piel, y aunque no se han encontrado articulados en el cuerpo, se han hecho varias propuestas de las configuraciones que estos osteodermos pudieran presentar. Podemos distinguir que la figura de Penso está tomando como base la propuesta más reciente de Árbol Malo en 2017, mientras que otras figuras como el Ankylosaurus que sacó Safari hace algunos años, y también de su línea Carnegie, siguen la configuración que propuso Carpenter en 2004. Los osteodermos variaban en tamaño, yendo desde 1 centímetro hasta otros más grandes de hasta 35.5 centímetros de longitud,
y tenían diferentes formas. Algo que es vital de distinguir a los osteodermos de Ankylosaurus y poder diferenciarlos de otros osteodermos, como los de titanosaurios o los de algunos terópodos, es que los osteodermos de los tirióforos en general eran huecos en la parte inferior y eran quillados, tenían una quilla, una cresta en la parte dorsal del osteodermo. Si podemos distinguir en la figura, podemos ver que hay esta quilla presente en los osteodermos se ve. Aquí está la quilla, esta sería la quilla, esta como cresta que tienen los osteodermos. Y si pudiéramos realizar un corte ventral, esta quilla se vería, sería una elevación en la parte media del osteodermo. Gran parte de la estructura del esqueleto postcraneal de Ankylosaurus aún se desconoce. Podemos inferir ciertas cosas si tomamos en cuenta otros organismos relacionados con él. Por ejemplo, sabemos que era un animal cuadrúpedo y que sus miembros posteriores eran más largos que los miembros anteriores. Si bien los pies no se conocen completamente, es probable que las manos tuvieran 4 dedos, incluso es probable que tuvieran 5, mientras que los pies tuvieran solamente 3 dedos. Esto lo podemos notar en otros anquilosáuridos avanzados. Por ejemplo, nuestra figura de Ankylosaurus, si bien sí es posible notar que las extremidades posteriores son más largas que las extremidades anteriores, y además si vemos el número de dedos, en las patas traseras vemos que tiene 3 dedos solamente, mientras que en las manos delanteras o en las patas delanteras tiene 5 dedos, siguiendo un patrón que podemos distinguir en otros anquilosáuridos. El mazo de la cola estaba compuesto por 2 grandes osteodermos, con una fila de osteodermos más pequeños en la línea media y otros 2 pequeños en la punta. Las últimas 7 vértebras de la cola formaron el mango del mazo. Estas vértebras estaban fusionadas, lo que las dejaba inmóviles. Además, tendones osificados adheridos a estas ayudaron a fortalecerlo. Un estudio de 2009 estimó que los anquilosaurios podrían balancear sus colas a 100 grados lateralmente, y con esto se encontró que las masas de la cola eran capaces de romper hueso, ya que estas podrían estar sometidas a gran estrés. Sin embargo, a pesar de que esto era posible en teoría, en el estudio, los investigadores no pudieron determinar si era posible que Ankylosaurus usara sus porras como un medio para defenderse de los depredadores o en combates con organismos de su misma especie. Si vemos la figura de Penso, si lo vemos en vista dorsal, sí podemos distinguir que es una cola recta, una cola rígida. De hecho, solamente pareciera tener movilidad aquí, y esto se mantiene recto. Esto es algo que a mí me agrada mucho si vemos los osteodermos. Precisamente por el tamaño que tendrían los osteodermos del medio, no se pueden ver por el esculpido, pero si vemos los 2 grandes osteodermos laterales y los 2 medios de esta zona. Si lo vemos en una vista lateral, algo que a mí no me termina de convencer de la figura es este doblez, este pequeño doblez. Si tomamos en cuenta que las vértebras de Ankylosaurus estaban fusionadas y eran rígidas, no creo que haya sido posible que el animal tuviera este doblez, ya que no es posible, con lo rígido de la cola no era posible. Pero Penso se tomó esta licencia artística, no es algo que descalifique mucho la figura, pero al menos a mí yo podría optar por doblarla así, y de hecho parecería que está defendiéndose un poco, ¿no? Pero es algo, solamente un detalle mínimo que me gusta resaltar de esta figura. Con el paso de los años se han hecho distintas estimaciones de la longitud que tenía Ankylosaurus. Sin embargo, un promedio que podríamos sacar serían medidas entre 6 y 8 metros de largo, lo que coloca a esta figura en una escala entre 1.28 a 1.38, dependiendo de qué medida quisiéramos tomar. Como ya lo mencioné, Ankylosaurus era un animal herbívoro. Su hocico ancho estaba adaptado para forrajear a bajas alturas. Basado en esto y en ciertos fósiles que tenemos disponibles y comparaciones con otros individuos, sabemos que la caja torácica de Ankylosaurus era muy grande. Tendría que tener un sistema digestivo bastante grande para poder llevar a cabo la digestión de los alimentos no masticados en su interior.
Esto pues precisamente se llevaba a cabo por un medio de fermentación, por un sistema de fermentación, y precisamente para esto se necesitaban intestinos y sistemas digestivos muy grandes, como sucede actualmente con algunos mamíferos. Esto hace demasiado probable que Ankylosaurus, además de tener un cuerpo ancho, tuviera una gran barriga. Esto los hacía un poco lentos, pero es muy probable que pudieran ser capaces de realizar movimientos rápidos cuando era necesario. Además, los tirióforos como Stegosaurus, Ankylosaurus, Borealepelta tenían caderas en forma de repisa, es algo que distingue a este grupo, lo que hacía que tuvieran una región sacra bastante amplia. En cuanto al modelo, pues sí podemos distinguir la gran región abdominal, donde albergaba sus intestinos y todo su sistema digestivo. En vista lateral precisamente distinguimos que era un animal bastante barrigón y ancho. Si lo vemos en vista dorsal y en vista ventral, precisamente se ve un animal que tenía una configuración del cuerpo bastante ancha. Las caderas estarían en esta región. Quizás no es posible distinguirlo con tanta claridad, pero aquí tendrían caderas en forma de repisa. De hecho, se ve en la gran amplitud que tienen los pies en la figura y en los esqueletos montados en museo. Aquí estarían las caderas, estarían los huesos de las caderas, y precisamente aquí estarían la región que les menciono, que tienen forma de repisa. Son caderas muy anchas que precisamente hacen ver a Ankylosaurus como un animal bastante ancho y precisamente pesado para poder cargar este sistema digestivo grande y todos estos osteodermos en el cuerpo. Era un animal pesado, era un animal corpulento, y precisamente la figura de Penso representa muy bien estas características del animal. Para las comparaciones de tamaño, coloca aquí todas las figuras que ha sacado Penso en cuanto a los anquilosaurios. Vemos a dos nodosaurios como es Borealepelta y Sauropelta, y a otro anquilosaurio que es Pinacosaurus. Podemos ver que la figura de Ankylosaurus es la más grande de todas. Algunas no están en la misma escala que él, pero en cuanto al tamaño de la figura sí es la más grande. También me gustaría compararlo y agruparlo con otros dinosaurios fabricados por Penso que pertenecen a la formación Hellcrest, como Pachycephalosaurus, Triceratops y el nuevo Tyrannosaurus que salió el año pasado. Finalmente vamos a compararlo con las figuras de escala 1.40 por parte de Colecta y de escala 1.35 por parte de Nanmu. Para finalizar, quiero resaltar unos comentarios personales. Para mí esta es la mejor figura de Ankylosaurus que hay actualmente en el mercado. Está muy bien hecho, tiene buenas bases paleontológicas. En ese aspecto, en el aspecto de la paleontología, el único punto negativo que yo veía sería precisamente este doblez de la cola, pero de allá en fuera todo lo demás me parece bastante correcto. Considero que es una de las mejores figuras que tiene Penso. En cuanto al color, si bien podemos notar que en cuanto al prototipo del Ankylosaurus hay ciertas diferencias en cuanto a la pintura, aún así la figura que presentó al final Penso dentro de este lote fue de los mejores patrones de color que tenía en toda su gama de figuras. Sin embargo, si vemos fotografías, ustedes tienen a la mano una figura de los lotes más recientes de este animal, vemos que la pintura cambió muchísimo. Es algo que personalmente considero que es un bajón muy importante, porque si vemos este patrón de color le hacía bastante bien a la figura, era muy bonito. Personalmente me gusta mucho, pareciera que el animal está basado en algún tipo de reptil del desierto, pero bueno, por ejemplo, en la región del vientre no presenta coloración, ¿no? Es el color del plástico natural, pero en la región dorsal y en los laterales vemos que la aplicación de pintura es muy buena. Era uno de los patrones de color más bonitos de Penso, y si vemos figuras actuales, sigue siendo amarillo de animal, pero vemos un patrón bastante apagado, muy gris, que aunque la escultura es muy bonita, cambia muchísimo la figura ya con este nuevo patrón de color. No entiendo por qué Penso cambió mucho sus pintados, sobre todo en sus primeros modelos. Esto hace que la figura cambie muchísimo.
Personalmente no me gusta ese nuevo patrón de color, pero me sentiría yo menos culpable haciéndole un repaint a ese nuevo esquema de colores que a este, ¿no? Porque este sí está muy bonito. Yo conseguí esta figura de los primeros lotes, pero en los más recientes viene muy diferente la pintura. Es lo único malo que podría decir de los acabados de pintura actuales de Penso en este modelo. Bien, si no hay nada más que agregar, solamente les recomiendo que si pueden hacerse de este Ankylosaurus, lo hagan, a pesar de lo que les menciono de la pintura. Pueden hacerle un repaint o pueden intentar igualar el patrón antiguo, pero aún así con la escultura y la precisión científica que hay detrás, es una muy buena figura de este Thyreophora. No me queda más que agradecerles el pequeño apoyo que poco a poco le están dando al canal. Si tienen algún comentario, alguna sugerencia, alguna propuesta que quieran de figura que se revise, déjenla en los comentarios, déjenme su like, háganme saber si algo quisieran que cambiaran los reviews. Y si no queda nada más que decir, si quisieran que tocara algún otro punto, y si no queda nada más que decir, cuídense mucho, gracias por el video, gracias por su apoyo, nos vemos en la próxima, hasta luego.